todos ustedes, amados hermanos y apreciados amigos que nos visitan. Este es el momento más importante de este servicio de adoración, cuando se expone la palabra de Dios. Vamos entonces a escuchar la exposición de la palabra de Dios. Continuamos en el día de hoy con un estudio de unas doctrinas muy especiales que se conocen como doctrinas de la gracia. Este estudio lo hemos preparado especialmente para muchos hermanos que están acercándose a nuestra iglesia y apenas conociendo lo que es una iglesia histórica. Las doctrinas de la gracia son 5 doctrinas claves que, expuestas en conjunto, le permiten al hombre entender realmente cuál es su condición. A través de las doctrinas de la gracia, el hombre entiende el estado depravado en que él está. Pero a la vez, a través de estas doctrinas, el hombre conoce a Dios y su amor, su gracia, y conoce a un Dios soberano. A través de estas doctrinas también conocemos a Jesús como un poderoso Salvador, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Las doctrinas de la gracia son un resumen de todo lo que la Biblia enseña sobre la salvación del ser humano, y son el verdadero evangelio de la gracia de Dios que está casi perdido en nuestros días. ¿Cuáles son las doctrinas de la gracia? Son 5 doctrinas claves. Primero, depravación total. Segundo, elección incondicional. Tercero, expiación limitada. Cuarto, llamamiento eficaz. Y quinto, perseverancia final. Ya vimos la primera, depravación total. Estudiamos Romanos capítulo 3 del 9 al 20 y ahí veíamos la acusación que el Espíritu Santo hace a toda la humanidad de estar bajo pecado, en un estado de depravación total. Veíamos 7 cosas que caracterizan a la humanidad. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Ausencia total y universal de bondad. Esa es la condición del ser humano, que la Biblia resume en una sola palabra: el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por sí mismo no puede hacer nada para salvarse ni para acercarse a Dios. Está muerto. Siendo tal la condición del hombre, solo la gracia de Dios puede salvarlo. Solo un acto que proviene de Dios, que se llama gracia, puede salvar a ese hombre pecador. ¿Y cómo comienza la gracia de Dios a actuar en el hombre depravado? Comienza desde antes de la fundación del mundo. Dios comienza a salvar a ese hombre depravado por medio de la elección. Dios elige desde antes de la fundación del mundo de una manera incondicional quienes van a ser salvados. La palabra incondicional significa que Dios no ve nada en la criatura depravada que lo mueva a elegirlo y a querer salvarlo. Es un acto del puro afecto de su voluntad. Y por supuesto, si Dios eligió a esos hombres para ser salvados, entonces Él envía a su Hijo Jesucristo a morir por ellos, y solamente por ellos, y a salvarlos eficazmente. No lo envía a crear la posibilidad de que todo hombre pueda salvarse por sí mismo usando su libre albedrío. Lo envía a salvarlos de una manera total, eficaz, perfecta, por medio de su obra realizada en la cruz. Y eso es lo que llamamos expiación limitada o sacrificio eficaz. La semana pasada, cuando veíamos la elección incondicional, nos dábamos cuenta de que nuestra naturaleza humana se resiste a creer que hay un Dios soberano que elige quiénes se van a salvar y quiénes no. Pero hoy, nuestra naturaleza humana se va a resistir mucho más a esta doctrina. ¿Por qué? Porque en el consenso general de la humanidad, toda
aquella facción de la humanidad, toda aquella parte de la humanidad que está familiarizada con el cristianismo, cree que la muerte del Señor Jesucristo fue en favor de toda la humanidad. Pero hoy vamos a enseñar lo contrario y a probar lo contrario con la Escritura. Y quiera Dios que Él utilice esta enseñanza para enseñarte, para llevarte a conocer verdaderamente al verdadero Dios y a su Cristo. La palabra expiación, que es la palabra central que estamos enseñando en el día de hoy, la palabra expiación significa muerte sustitutiva que cancela la deuda penal que el pecador tiene con la justicia de Dios. La palabra expiación no es ni siquiera muy común entre cristianos, ni siquiera los cristianos la usamos mucho, pero es una palabra bíblica y es la palabra tal vez la más importante de la Biblia. Las personas que nos visitan, que no están familiarizadas con la Biblia, han escuchado algo de la palabra expiación cuando oyen hablar de un chivo expiatorio. Es decir, una persona que inculpa por librar a otro de una falta que él cometió. Se ve mucho, por ejemplo, cuando un político comete una falta grave, entonces se la imputan a su subalterno y de esa manera el subalterno recibe toda la condenación como chivo expiatorio. De esa palabra estamos hablando, de la palabra expiación. Y la palabra limitada significa que esa expiación, como dije hace un momento y como creen las mayorías, no se realiza a favor de todos los seres humanos, sino a favor de un grupo especial, a favor de un grupo definido, particular, y eso es lo que vamos a estar probando durante nuestra predicación. La expiación limitada es enseñada a través de toda la Biblia por medio de muchos pasajes. No vamos a exponer aquí todos esos pasajes, vamos a exponer solo uno. Vamos a exponer un pasaje que es tal vez el más importante de todos esos pasajes. Vamos a exponer un pasaje de jerarquía. Y cuando hablamos de un pasaje de jerarquía, lo que estamos queriendo decir es que en la Biblia hay porciones en las cuales se trata un tema con cierta profundidad y con cierta extensión. Y en esos pasajes donde los autores bíblicos tratan un tema con profundidad y con extensión, lo llamamos un pasaje de jerarquía. Y a la hora de entender una doctrina, mucho del peso de esa doctrina sale de ese pasaje de jerarquía. Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar la doctrina de la resurrección, ¿cuál es el pasaje de jerarquía acerca de la doctrina de la resurrección? Obviamente, 1 Corintios 15. Si vamos a estudiar la segunda venida de Cristo, ¿cuál es el pasaje de jerarquía sobre la segunda venida de Cristo? Obviamente, Mateo 24 y 25. Bueno, cuando se trata de hablar de la expiación, hay un solo pasaje que tiene jerarquía, o el que más jerarquía tiene, que es Isaías capítulo 53. Vayamos allá, por favor, al libro del profeta Isaías, en su capítulo 53. Pero vamos a leer del capítulo 52:13 al 53:12. Las divisiones de la Biblia en capítulos y versículos no son inspiradas por Dios, y el hermano que las hizo no siempre acertó al ubicar correctamente la unidad de pensamiento. En este caso, la unidad de pensamiento comienza en 52:13 y termina en 53:12. O sea que Isaías 53 debió haber empezado en 52:13. Pues vamos a leer todo y luego vamos a bosquejar nuestro estudio y a explicar clara y sencillamente la doctrina bíblica de la expiación limitada contenida en este pasaje. Pero antes quiero advertirles, amados hermanos y apreciados amigos, que lo que vamos a leer es la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios, y que Dios en este momento está hablando a su pueblo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no al parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Vayamos de nuevo al trono de Dios, pidiendo su gracia para la exposición y entendimiento correcto de este hermoso pasaje. Oremos. Espíritu Santo del Dios Trino, que invocamos en este momento, auxílianos por favor en la exposición y entendimiento de esta importante escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esto que acabamos de leer es la gran revelación de Dios acerca de su plan de salvación. Y fue dada aproximadamente unos 700 años antes que el Señor Jesucristo naciera. Y su tema central es la expiación. Lo que se está explicando aquí es la salvación del hombre por medio de la expiación. Y nuestro pasaje para su estudio puede ser dividido en 4 partes. Lo que vemos en nuestro pasaje son 4 cosas. En primer lugar, el autor bíblico nos habla de el autor de la expiación. El autor de la expiación. En segundo lugar, vemos el misterio de la expiación. Cómo la expiación permanecerá oculta para muchos y solo unos pocos podrán entender. En tercer lugar, veremos la esencia de la expiación. ¿En qué consiste la expiación? Y veremos 3 cosas. En este punto hay 3 subpuntos. Veremos que la esencia, lo esencial de la expiación es que ella es sustitutiva, limitada y eficaz. Y en última instancia vemos la recompensa por la expiación. La recompensa por la expiación. 4 cosas pues ocuparán nuestro estudio. Primero el autor, segundo el misterio, tercero la esencia y cuarto la recompensa de la expiación. Pero antes de desarrollar cada uno de nuestros puntos, debemos conectarnos con todo el libro del profeta Isaías. Es necesario que entendamos nuestro texto en su contexto. ¿De qué trata el libro del profeta Isaías? El libro del profeta Isaías está basado en un ciclo. Hay un ciclo durante todo el libro, se repite un ciclo. El ciclo es: Dios tiene el propósito de tener un pueblo, su pueblo peca horriblemente contra él en idolatría, Dios lo castiga terriblemente en cautiverio, enviándolo a cautiverio y a la casi total extinción o destrucción, pero él misericordiosamente por gracia guarda a un remanente. Propósito, pecado, castigo hasta la casi total extinción y remanente. Ese es el ciclo que se repite una y otra vez en el profeta Isaías. El libro de Isaías tiene 4 grandes secciones.
Entre el capítulo 1 y el capítulo 39, el libro se ocupa de cada una de las partes de ese ciclo, las muestra de diferentes maneras. Pero cuando llegamos al capítulo 40 del profeta Isaías, el profeta Isaías se concentra en una sola cosa del ciclo, se concentra en el remanente. Del capítulo 40 al capítulo 66, el profeta Isaías se concentra en explicar cómo ese remanente va a ser salvado por Dios. Así que el libro del profeta Isaías, podríamos decir, es el libro del remanente, la teología del remanente, la enseñanza sobre el remanente, y en especial cómo va a ser salvado este remanente. Y nuestro texto, capítulo 53, está en una sección especial donde el Señor le anuncia al remanente su salvación, capítulo 52. Luego le explica cómo va a ser salvado, capítulo 53. Luego los invita a que sean salvados. Vengan todos a las aguas a beber gratuitamente, capítulo 55. Y luego les advierte que si no vienen a tomar gratuitamente de las aguas de su salvación, serán condenados eternamente. Y el centro de toda esa enseñanza de cómo es salvo el remanente es Isaías 53. Habiendo entendido esto, ahora sí vamos a ver nuestro primer punto, el autor de la expiación. Y en este punto no vamos a demorar, porque fácilmente vamos a identificar quién es el autor de la expiación. Vean conmigo en el capítulo, en el verso 13, 52:13. Claramente, el profeta Isaías nos muestra quién es el autor de la expiación. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. ¿Quién es este mi siervo? En el capítulo 42 Isaías había hablado ya del siervo del Señor, el siervo de Jehová, o el siervo de Yahvé, o el siervo de Yahvé, como usted lo quiera llamar, el siervo del Señor. Cristo es un esclavo de Dios voluntariamente. Él se ofreció en el Consejo Eterno de Redención dentro de la Trinidad a hacer solo la voluntad de Dios, y por eso es su siervo. Pero en el versículo 2 del capítulo 53 se aumenta el énfasis sobre su identidad. Dice, subirá cual renuevo delante de él. Y esa palabra renuevo, ya él había dicho antes, era un retoño que iba a nacer del tronco de Isaí. Un retoño que iba a nacer del tronco de Isaí. Un hijo de David. Es decir, ¿quién? El Señor Jesucristo. Y en el versículo 7, una vez más, se habla de su identidad cuando se le presenta como el Cordero. Dice, verso 7, 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero. Todos sabemos que los corderos que se sacrificaban en Israel son tipos del Señor Jesucristo. Entonces, el primer punto es muy sencillo y vamos a pasarlo rápido. ¿Quién es el autor de la expiación? Es Cristo, no hay otro. Muy bien. En segundo lugar, vemos el misterio de la expiación. El misterio de la expiación. Vamos a leer 52:14 a 53:3. 52:14. Ustedes, cuando leemos, se van a dar cuenta de que hay unas personas que no entienden y otras que sí entienden. Por eso esto es un misterio, porque está oculto a muchos y solo unos pueden entenderlo. 52:14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Eso es un misterio. Cuando uno le enseñan algo que nunca fue contado, eso es un misterio. Y entenderán lo que jamás habían oído. Pero atención, no todos van a entender. 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No al parecer de él mi hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Noten, muchos no lo van a desear. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
La forma como el Cordero realizaría la obra de expiación sería en un estado de humillación, y él vendría en una forma tal que le verían desfigurado, sin hermosura, sin atractivo y por tanto menospreciado y subestimado por las mayorías. Las mayorías lo rechazarán, lo subestimarán y no entenderán ni su identidad como Cordero de Dios, ni la obra que él vino a realizar. Pero habrán algunos que sí entenderán. 53.1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quiénes son los que han entendido? ¿Quiénes son los que han creído que esa raíz de tierra seca no es otro que el Cordero de Dios? Aquellos sobre los cuales se ha manifestado el brazo del Señor. Y porque ellos lo creen, entonces lo anuncian. Pero a los otros a quienes lo anuncian, ellos no creen. ¿Y por qué no creen? Porque sobre ellos no se ha manifestado el brazo del Señor. Para que una persona crea quién es el autor de la expiación y entienda la obra que él hace, es absolutamente necesario que el brazo de Dios venga sobre él y sostenga su alma pecaminosa y la limpie de toda su maldad, para que pueda ver que el que está humillado es el Rey eterno. Solo así puede entenderlo. Este pasaje 53.1 es equivalente a Juan 3.3. ¿Qué dice Juan 3.3? Juan 3.3 dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por eso es que los hombres se pasan toda la vida escuchando de Cristo, pero no sienten ninguna atracción hacia Él. Él es sin hermosura, sin atractivo. Hombre, tío, ahorita vamos a la iglesia. No tienes que tener un partido de dominó. Tío, vamos a estudiar la Biblia. No, mire, usted va a ver el partido de la Copa Libertadores, es por el Real Madrid contra el Barcelona. ¿Cómo me voy a perder ese partido? Sin atractivo. ¿Por qué? Porque el brazo del Señor debe manifestarse sobre aquellos que escuchan el mensaje de la expiación para que puedan entender. Por eso decimos que la expiación es un misterio. Ya vimos entonces el autor de la expiación, el misterio en que va a permanecer la expiación para muchos. Y ahora llegamos al punto más importante de nuestro mensaje, que es la esencia de la expiación. ¿Qué es en sí la expiación? ¿Qué es lo que la expiación es y qué es lo que la expiación hace? ¿Qué es lo que la expiación obra? Y para poder entender eso, el pasaje nos enseña tres cosas esenciales sobre la expiación. En primer lugar, nos enseña que ella es sustitutiva. En segundo lugar, nos enseña que ella es limitada. Y en tercer lugar, nos enseña que ella es eficaz. Veamos en primer lugar por qué decimos que la expiación es sustitutiva. Decimos que la expiación es sustitutiva porque queda muy claro al leer el pasaje que el Cordero no está pagando por sus propios pecados. Basta una lectura sencilla, simple y llana del pasaje para saber que Él no está pagando por sus propios pecados. Él está pagando por los pecados de otros. Basta leer, por ejemplo, el verso 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y una y otra vez se repite que Él no hizo pecado. Dice, Él no cometió injusticia. Verso 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos con su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y en el versículo 11 se le llama siervo justo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Entonces, una lectura sencilla del pasaje nos muestra que el Cordero no está pagando por sus propias iniquidades, sino por las iniquidades de otros. Cuando Él entonces sustituye a otros en el castigo, ¿qué produce esa sustitución? Cuando el Cordero recibe el castigo de Dios por los pecados de otros, ¿qué produce esa sustitución?
Esa sustitución, en primer lugar, produce propiciación. Propiciación. Este mensaje está cargado de palabras técnicas. La palabra expiación es una palabra técnica. La palabra propiciación es otra palabra técnica. Pero son absolutamente necesarias para conocer el verdadero mensaje de Dios. Lo que la sustitución del Cordero en el lugar del castigo por otros produce, es en primer lugar propiciación. ¿Y qué es propiciación? Vean conmigo el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aquí la pregunta es, ¿quién verá el fruto de la aflicción de su alma? En el verso 10 nos dice quién es el que verá el fruto de la aflicción de su alma. Eso dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Jehová, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y Jehová quedará satisfecho. ¿Qué significa la escritura cuando dice que el Señor, al ver los sufrimientos del Cordero, queda satisfecho? Que la ira que el Dios Todopoderoso, justo y santo, tenía sobre el pecado, cuando ve el sufrimiento del Cordero, esa ira es completamente aplacada. La ira de Dios por los pecados, el castigo que merecen aquellos que el Cordero sustituye, son completamente quitados, la ira es completamente aplacada y hay perfecta satisfacción en Dios. Y a eso se le conoce técnicamente como propiciación. Entonces, la muerte sustitutiva del Cordero produce en primer lugar propiciación, pero en segundo lugar produce justificación. Produce justificación. Lea conmigo otra vez el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, y cierto justo, a muchos. Justificará. La sustitución produce propiciación, pero también produce justificación. ¿Qué es justificación? Justificación es cuando usted lo acusan de algo, lo llevan ante un juez, el fiscal presenta los cargos, el abogado lo defiende y después de todo el proceso el juez da su veredicto. Este señor es inocente. Eso significa él es justo. La acusación que le hicieron no es verdadera. Él es justo, él es limpio y por lo tanto queda absuelto de los cargos que le imputan. Cuando el Cordero justo, limpio y santo muere como un sustituto por otros, en ese momento cuando él muere, los otros son declarados justos, aunque ellos mismos eran culpables. ¿Por qué? Porque otro pagó la condena que ellos merecen. Eso es expiación. Con todo eso en la mente, ahora debemos dar una definición de lo que es la expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación es la muerte sustitutiva de Cristo que cancela la deuda penal que ciertos hombres pecadores tienen con la justicia de Dios. Lo voy a repetir. Expiación es la muerte sustitutiva de Cristo que cancela la deuda penal que ciertos hombres pecadores tienen con la justicia de Dios. Y ahora la pregunta que sigue es, ¿quiénes son esos hombres pecadores? ¿Quiénes son aquellos por quienes Cristo murió? ¿A quiénes sustituye Cristo en el castigo? Y ese es el segundo elemento esencial de lo que es la expiación. Ya vemos que la expiación es sustitutiva, pero ahora vamos a ver que la expiación es limitada. Es decir, vamos a preguntarle al pasaje por quiénes murió Cristo, a quiénes sustituyó en el castigo. Y el texto nos responde, versículos del 4 al 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó del pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si usted prestó atención a la lectura, puede observar que la tercera persona del plural, el pronombre nosotros, aparece 8 veces en el texto. Si nosotros logramos averiguar quiénes son esos nosotros, podremos saber por quiénes murió Cristo y a quiénes sustituyó en el castigo. ¿Qué nos dice el texto sobre quiénes son esos nosotros? Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quiénes son esos nosotros que aparecen desde el versículo 1? Son aquellos que han creído en el anuncio y lo anuncian. Son aquellos que anuncian porque han creído el anuncio. En otras palabras, ¿quiénes son nosotros según el versículo 1? Son los que creen, son los que anuncian. En otras palabras, son los que tienen fe. Cristo sustituyó en el castigo a aquellos seres humanos que durante su vida mostrarán fe. No porque ellos tendrán fe por sí mismos, no. La fe será un regalo de Dios mismo, obtenida por Cristo mismo en su cruz. Pero la forma de identificarlos es porque ellos creen el anuncio y lo anuncian a otros. Esos son los nosotros. Versículo 6. ¿Cómo más sabemos quiénes son los nosotros? Verso 6 dice: todos nosotros, otra vez nosotros, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Quiénes son los nosotros? Los nosotros son un grupo de seres humanos que reconocen que ellos estaban extraviados. Nosotros nos descarriamos. ¿Y quiénes somos los culpables de que nos hayamos descarriado? Nosotros. Entonces, ¿quiénes son los nosotros a quienes Cristo sustituyó? Aquellos que se sienten culpables de haberse extraviado, aquellos que se saben que estaban extraviados, aquellos que saben que tenían que volver al camino. Es decir, en otras palabras, los que se arrepintieron, los que tienen arrepentimiento. Esos son los nosotros. Cristo murió para que los que van a ser salvos tengan arrepentimiento. Pero no solamente eso, mire conmigo el versículo 8. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue querido. Entonces aquí dice claramente que los nosotros, a quienes Cristo sustituyó en el castigo, son su pueblo. Mi pueblo, ahí dice claro, usted puede leerlo muy claramente, dice: y por la rebelión de mi pueblo. No dice que Cristo murió por la rebelión de toda la humanidad. Cristo murió por la rebelión de mi pueblo. ¿Del pueblo de quién? Del pueblo de Jehová, del pueblo de Yahvé, del pueblo de Yahvé. Murió por la rebelión del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? ¿Será acaso la nación de Israel? La semana pasada aprendimos claramente que no todos los que pertenecen a Israel son israelitas, sino que dentro de Israel hay unos que son elegidos. Y en el resto de las naciones, Él asombrará a todas las naciones. De entre todas las naciones, Él tiene sus elegidos. Y la suma de los elegidos del pueblo judío y de todas las naciones del mundo, esos son su pueblo, aquellos por los cuales Él murió, aquellos por los cuales Él sustituyó en el castigo. Son los que Isaías llama Jerusalén. Jerusalén es el conjunto de todos los elegidos. Tristemente, muchos hermanos cuando leen Isaías piensan que uno todavía debe ir a Jerusalén allá a adorar, y que Jerusalén es el lugar más alto de la tierra. Eso es falso de toda falsedad. El pueblo de Dios es Jerusalén la nueva,
el conjunto de todos los creyentes, el conjunto de todos los que se han arrepentido. Esos son mi pueblo. Pero si todavía alguno quiere pensar o se resiste a claudicar en la idea de que el sacrificio de Cristo fue por toda la humanidad, la Biblia enseña claramente que no es posible incluir a toda la humanidad en la muerte de Cristo. Vea conmigo el versículo 11. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a toda la humanidad. No, a muchos. Y llevará las iniquidades de toda la humanidad. No, de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de toda la humanidad. No, de muchos, no de todos. Y la Biblia se ocupa en el resto de la revelación de mostrarnos quiénes son esos muchos. En Mateo 1:21, cuando el ángel le dijo a María el nombre que le pondrían al Mesías, dijo que lo llamaran Jesús. Jesús significa el Señor salva. ¿Por qué dijo el ángel que se llamaría Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando miramos en Mateo capítulo 26, versículo 28, la institución de la Santa Cena, cuando el Señor Jesús levanta el cáliz y dice: este es el cáliz de mi sangre del nuevo pacto que será derramada por muchos. Solamente que a nosotros se nos ha quedado grabado en nuestra memoria lo que hemos escuchado todo el tiempo al sacerdote católico romano. El sacerdote católico romano levanta la copa y dice: este es el cáliz de mi sangre que será derramada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Eso es un error. Lea por favor el texto. Simplemente vaya a su casa y busquen los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, la institución de la Santa Cena, y lea, y va a leer una y otra vez la palabra muchos. Ahí no dice por todos los hombres, sino por muchos. Pero también podemos saber quiénes son los muchos cuando el mismo Cristo dice que Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida hará por todo el mundo. Por las ovejas, no por las cabras, sino por las ovejas. Y en Hechos 20, capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo le dice a los pastores de la iglesia de Éfeso: miren, cuiden bien el rebaño del Señor, cuiden la iglesia que el Señor Jesucristo ganó por su sangre. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo ganó por su sangre? La iglesia, no todo el mundo, sino la iglesia. Y también en Romanos capítulo 8, versículo 33, dijimos la semana pasada: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y también en Juan capítulo 17, versículo 9, si usted puso cuidado, atento a la lectura durante el culto, vimos a Jesucristo orando como sumo sacerdote los días antes, el momento antes de su crucifixión, y cuando el sumo sacerdote Cristo levanta su oración, dice: Padre, yo te oro por todos, absolutamente todos los seres humanos. Dice eso, ¿no? Dice: yo te oro por los que tú me diste. No oro por el mundo, sino por los que me diste. Tú no sean, me los diste. Pero además, en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice claramente: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para presentársela como una virgen pura, sin mancha ni arruga. Cristo no tiene varias esposas. Él no murió por muchas de sus esposas. Cristo no tiene un harem. Tiene solo una esposa y murió por ella. Eso es lo que enseña. Eso es lo que nos muestra claramente que la expiación no puede ser universal. La expiación tiene que ser ilimitada. Limitada en su alcance, es decir, que los efectos salvadores de la sustitución van dirigidos solamente a un grupo de personas particular. No es algo general, universal, ilimitado, a través de lo cual cualquiera a partir de ahí puede salvarse usando su libre albedrío. No, es algo específico, particular,
ilimitado. Pero además de entender que la expiación es sustitutiva y limitada, el texto nos deja ver claramente que la expiación es eficaz. Eficaz, es decir, que Cristo vino a salvar y realmente salvó. Cristo vino a rescatar y realmente rescató. El fruto de lo que él hizo fue verdaderamente salvar. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Pero la muerte de Cristo, que es el segundo Adán, una generación incontable de hijos de Dios va a venir a existencia. ¿Por qué existimos ustedes y yo hoy como hijos de Dios? ¿Por qué nosotros somos generación de Dios? ¿Por qué no somos hijos de Dios? Por la muerte sustitutiva de Cristo. Su generación es incontable y eso nos muestra que su sacrificio fue eficaz. Vea el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y como resultado de eso dice, verá linaje. Verá linaje. De nuevo es la misma enseñanza. Verá linaje. Él tendrá unos hijos que le nacerán como resultado de su muerte expiatoria. Versículo 11. Repite la misma idea. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El padre no quedaría satisfecho si como resultado de la muerte de su hijo alguno después pudiera perderse. El padre no quedaría satisfecho si como resultado de la muerte de su hijo alguno después podría perderse. Ya hemos visto entonces quién es el autor de la expiación, cuál es el misterio de la expiación y cuál es la esencia de la expiación, que es sustitutiva, limitada y eficaz. Pero para reforzar aún más el hecho de que la expiación es eficaz, se nos habla de la recompensa por la expiación. Ese es nuestro cuarto punto, la recompensa por la expiación. ¿Y cuál es la recompensa que Cristo recibe por la obra que realiza? La vemos en el primer versículo y en el último versículo. Una de las cosas bellas de este pasaje, entre muchas, es que el versículo comienza y termina de la misma manera. Comienza con el triunfo de Cristo y termina con el triunfo de Cristo. Comienza con la recompensa de Cristo y termina con la recompensa de Cristo. Y todo esto 700 años antes de que ocurriera. ¿Por qué? Porque para Dios el pasado y el futuro son exactamente iguales. Isaías 52:13 dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Por qué lo exalta Dios? ¿Por qué lo engrandece? Porque su obra fue perfecta. Por eso lo exalta, por eso lo engrandece. Ahora 53:12. Por tanto, ese por tanto, ¿qué significa? Por lo que hizo, por lo que acabamos de aprender. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y en realidad esta expresión, yo le daré parte con los grandes, es equivalente a aquel nombre que es sobre todo nombre que Dios le dio a Cristo. Yo le daré parte con los grandes. Ninguno será más grande que Él. Él es el grande de los grandes, y por eso la Escritura lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿por qué Cristo el hombre? ¿Por qué Jesús el hombre? El ser humano Jesús es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores por su obra de expiación. Dice: y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y esa obra fue eficaz y orado por los transgresores. Entonces, esta recompensa que él recibe nos muestra claramente, aumenta la evidencia de que su obra fue perfecta, eficaz, pero porque fue selectiva y limitada. No es universal, no es una mera posibilidad que Cristo abrió para que el hombre se salve, es la verdadera salvación. Las personas que argumentan que Cristo murió por toda la humanidad para darles a todos la misma posibilidad de salvarse por sí mismos,
Ellos están enseñando no una expiación eficaz, sino una expiación potencial, es decir, una expiación posible, una obra de menor calidad por la cual Cristo no debería ser recompensado tan grandemente. Pues esa obra de menor calidad permite que algunas personas se pierdan, o por lo menos, si se le da alguna recompensa, Cristo debería compartir su recompensa, compartir su mérito con el pecador, porque en última instancia la salvación también depende del pecador, que hace uso de la posibilidad que Cristo le abrió supuestamente por una expiación universal. Pero cuando nosotros leemos todo el Nuevo Testamento no encontramos cosas como esa. Encontramos, por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 39, donde el mismo Cristo dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre que envió a Cristo es que de todo lo que el Padre le dio, no pierda yo, dice Cristo, nada. Entonces, Él está colocando la posibilidad y la responsabilidad de la salvación sobre sus hombros. Él dice: de lo que el Padre me dio, yo no voy a perder nada. Eso es una salvación eficaz, un rescate eficaz. Por eso cantábamos en el primer himno: fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre. Y por eso cantábamos en el segundo himno: el castigo de su pueblo en su muerte Él sufrió. Y por eso cantábamos en el tercer himno: un gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí, porque Él salvó eficazmente, Él vino a salvar realmente. Su obra de salvación es tan grande y tan perfecta que incluye la reconciliación de todo el mundo, es decir, de toda la creación con Dios. Cristo es el Cordero de Dios, que no solamente salva a su pueblo, sino que quita el pecado del mundo. Y por eso nosotros vamos a vivir en un mundo nuevo, sin pecado. ¿Y saben quién ganó ese mundo nuevo para nosotros sin pecado? Cristo, por su muerte en la cruz. Él venció la muerte con su muerte. Y ahí está la sabiduría de Dios. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. No, Cristo es un gran Salvador. Y su salvación es maravillosa cuando la podemos entender. Pastor, pero si esta es la enseñanza clara de la Biblia, ¿por qué la mayoría de las iglesias de nuestros días y durante mucho tiempo no enseñan algo así, sino que todo el tiempo están repitiendo que Cristo murió por toda la humanidad? La razón por la cual esta doctrina no es conocida es porque hay ciertos pasajes de la Biblia que parecen enseñar que Cristo murió por todo el mundo. Vamos a ver uno solo de estos pasajes. Y si usted quiere profundizar sobre esto y revisar pasaje por pasaje, yo le invito a que nos visite en nuestra página de internet y vea una serie de 10 sermones que dimos sobre esta doctrina, y ahí usted puede profundizar más sobre las posibles objeciones. Ahora vamos a ver solamente un pasaje que confunde a las personas que no entienden esto y nos hace creer que Cristo murió por toda la humanidad. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2 versículo 2. 1 de Juan capítulo 2 versículo 2. 1 de Juan 2, 2. Dice la palabra de Dios: y Él, Cristo, es la propiciación, usted ya sabe qué es eso, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este pasaje, a simple vista, superficialmente viéndolo, parece enseñar que Cristo fue la propiciación por los pecados de todo el mundo. Pero recuerde usted que tiene que entender muy bien el significado de las palabras y cada palabra entenderla en su contexto. Ya usted sabe qué significa propiciación, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice que Cristo es la propiciación, lo que está queriendo decir es que aquellos por los cuales murió, la ira de Dios sobre ellos fue apagada. Entonces, si en este pasaje decimos que Cristo es la propiciación por los pecados
de todos los seres humanos, de toda la humanidad, ¿qué tendríamos que deducir lógicamente? Que la ira de Dios sobre toda la humanidad fue apagada, y por tal razón no puede haber infierno. Y el resto de la Biblia muestra claramente que hay infierno, y que muchos van a ir al infierno. Por tal razón, la palabra propiciación es determinante en el entendimiento correcto de este pasaje. Pero lo otro que hay que mirar es el significado de la palabra mundo. Especialmente en los escritos de Juan, la palabra mundo tiene más de 5 o 6 significados. A veces significa toda la humanidad, a veces significa solamente la gente mala, a veces significa una cosa, a veces otra. Y dependiendo del contexto en que está, la palabra mundo puede tener un significado restringido. Tanto en la Biblia como en el lenguaje común, la palabra mundo es usada muy libremente y muchas veces significa no todas las personas, sino muchas personas. Por ejemplo, si usted le pregunta a un amigo, fuiste al concierto, y tu amigo te dice, ¡uff! Y allá estaba todo el mundo, usted va a creer que en el concierto estaban los 44 millones de colombianos, los 300 millones de norteamericanos. Usted va a creer eso, ya no va a ser, perdón, la expresión tan estúpida como para creer que allá estaba todo el mundo. La palabra mundo, dependiendo del contexto, puede tener un significado limitado, un significado restringido. Y le voy a dar un ejemplo muy claro, ahí mismo en Primera de Juan, el mismo autor, en la misma carta, para que usted vea que la palabra mundo no siempre significa toda la humanidad. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Cuando leemos en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 19, Primera de Juan 5, 19, dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si yo tomo literalmente la expresión el mundo entero, tengo que decir que en este instante toda la humanidad está bajo el maligno. ¿Puedo decir yo honestamente eso a la luz del resto de la revelación? Basta con leer el versículo anterior para darme cuenta que esa interpretación no es posible. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno que no le toca. Entonces, el mundo entero está bajo el maligno. No, hay unos que Dios los guarda y el maligno no le toca. Entonces, la palabra mundo no puede significar todos sin excepción. ¿Qué significa? Las grandes mayorías, pero no todos sin excepción. De igual manera, debe ser interpretada la palabra mundo en los escritos juaninos, en los escritos de Juan. El propósito del apóstol Juan, al utilizar la palabra mundo en sus escritos, era para combatir el exclusivismo de los judíos. ¿Qué creían los judíos? Que la salvación era para ellos y para todo el mundo. No. ¿Qué creían los judíos? Que la salvación era solo para ellos. Y por eso Juan aclara, no solamente la propiciación por los pecados de nosotros, sino por los de todo el mundo. Pero con la palabra mundo Juan quiere decir hombres, mujeres y niños de toda nación, tribu, pueblo, lengua del mundo. Pero no todo eso, sin excepción. De esa manera usted puede entender Juan capítulo 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito por el mundo, sí, pero ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree. Entonces, ¿quiénes son esos del mundo? Los que creen. Y es lo mismo que está en Isaías 53. ¿Quién ha creído? A nuestro. Para terminar, yo quisiera ilustrar lo que he enseñado. Vamos a presentar lo que hemos enseñado por medio de una ilustración. La palabra de Dios dice que la expiación es un rescate. Una palabra sinónima de expiación es rescate. Por ejemplo, en Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La expiación es un rescate. Entonces, el secuestro de la guerrilla a nuestros connacionales nos sirve como ilustración para entender las dos posibilidades que existen en el pueblo de Dios acerca de la expiación. Hay unos amados hermanos que conocemos con el nombre de arminianos
que creen que la expiación no es limitada, sino universal, y que creen que la expiación no es eficaz, sino potencial. Esos hermanos lo que están queriendo decirnos con eso es como si la guerrilla de las FARC tiene un secuestrado y el ejército intenta un rescate a ese secuestrado, pero en el momento del rescate sale algo mal, se presenta un tiroteo y el rescate no es eficaz, no pueden rescatar al secuestrado, pero en medio de la confusión el secuestrado logra fugarse y empieza a caminar por la selva hasta que por fin llega a un lugar seguro. En ese tipo de rescate, el ejército intentó hacer un rescate, pero ese rescate no fue eficaz. Aunque el secuestrado fue liberado, ¿de quién dependió en última instancia que él fuera rescatado? Dependió de la acción que el ejército hizo, que le creó la oportunidad, pero también dependió de él, porque él se la jugó por medio de la selva. Sin embargo, pudo haber muerto en la selva, devorado por una fiera, o pudo haber sido recapturado por las FARC. Por eso cuando él llega a la libertad y lo entrevistan, él no le da la gloria al glorioso ejército nacional. Gracias al ejército que me ayudó, yo pude escapar y aquí estoy porque me la jugué en la selva y yo me tiré aquí, me tiré allá y me escondí del tigre, y hacen una película del rescate. ¿Quién les lleva la gloria del rescate? Casi siempre los secuestrados que se fugan. Pero lo que nos enseña la Biblia no es ese tipo de rescate. Lo que nos enseña la Biblia es mucho más parecido a la gran operación de rescate llamada Operación Jaque que el ejército colombiano realizó por ciertos grupos secuestrados. Esa operación fue perfecta. Los secuestrados estaban en la prisión del secuestro y fueron rescatados total y eficazmente y traídos del secuestro a la libertad, y ellos no pudieron hacer absolutamente nada. Incluso cuando los estaban rescatando estaban amarrados, no podían colaborar para nada en su rescate. Pero cuando fueron rescatados, llegaron a la libertad, a todos les faltaban las palabras para hablar del glorioso ejército de Colombia. ¿Por qué? Porque el ejército los rescató. Bueno, Cristo vino ¿a qué? A rescatar. Hermanos, aquí hay algo muy profundo que casi nadie entiende, y es la palabra rescate. ¿Qué es un rescate? Un rescate es un rescate. ¿Sí o no? Un rescate es un rescate. Cristo vino a rescatar. Pero la gente no lo entiende. No lo entiende. Porque no entiende la gloriosa doctrina de la expiación limitada. ¿Qué hemos visto entonces en el día de hoy? Bueno, finalmente muchos me dirán, pastor, pero esta doctrina tiene que ser algo muy nuevo. Yo llevo 20 años en el cristianismo y no le he escuchado esta doctrina a ningún teleevangelista ni a ningún predicador de la radio. Esto es algo muy nuevo. Dios se lo reveló a usted. Dios me libre. Dios me libre. Hermano, no, esto no es nada nuevo. Este es el evangelio más viejo. Este es el evangelio antiguo. Este es el evangelio histórico. Este es el evangelio de los puritanos, de los reformadores y de ahí para atrás. Este es el verdadero evangelio. Fueron las reformaciones posteriores que aparecieron posteriores a la reforma, aunque esas que aparecieron posteriores a la reforma fueron recauches de vidas herejías, las que desviaron al pueblo de Dios de creer, de confesar una expiación limitada. Vamos a resumir lo que hemos aprendido en el día de hoy. 4 cosas básicas hemos aprendido en el día de hoy. Primero, que la expiación es la acción principal de la obra de Cristo, y que es mejor equivocarnos en cualquier otra cosa pero no en la expiación. Cometer errores con otras doctrinas puede ser algo más pasable, pero equivocarnos con la expiación es algo muy grave. La expiación es la obra principal de la obra de Cristo, y en ella, la acción principal de la obra de Cristo, y en ella no debemos equivocarnos. Segundo, que la expiación, claramente la Escritura enseña, es sustitutiva, limitada y eficaz, y que los que enseñan una expiación universal y potencial están predicando contra las Sagradas Escrituras. Tercero, que los pasajes que parecen enseñar una expiación universal y potencial
son fácilmente aclarados cuando entendemos que la palabra mundo, entendida correctamente en su contexto, no puede significar toda la humanidad, sino una gran mayoría. Y en último lugar, que solo creyendo una expiación limitada y eficaz podemos cantar con pleno entendimiento diciendo: un gran Salvador es Jesús el Señor. Como dice Lucas capítulo 1 versículo 69, nos levantó en la casa de David un gran Salvador, que es Cristo el Señor. Solo los que creemos esta doctrina con convencimiento y entendimiento, creemos en un gran Salvador. Y por eso decía nuestro hermano Hegeman esta mañana de una manera hermosa, conectando las dos cosas, la clase del sermón: mi Salvador no admite derrota. Eso es verdad. Cristo jamás ha sido derrotado. Él no puede ser derrotado. Su obra es perfecta. ¿Y qué podemos traer a nuestras vidas a manera de aplicación después de conectarnos con esta preciosa doctrina y conocer más al Cristo que nos salvó? Bueno, hermanos, si usted ha conocido hoy más a Cristo, entonces es para que usted le rinda todo su amor. Ámelo más a Él. Deleítese más en Él. Entréguele más toda su vida. Dele a este gran Salvador, porque Él lo merece. Y haga de la meditación en la persona y la obra de Cristo su principal deleite. Deleites en la meditación en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La otra aplicación importante es el evangelismo. Debido a que Cristo murió para rescatar eficazmente, nosotros debemos evangelizar con la esperanza de que muchos serán salvados, porque Cristo murió por ellos. Pero cuando estemos evangelizando, no debemos decirle a la gente que crea en Cristo porque Cristo murió por él. No debemos decirle a la persona: mira, Jesús te ama y murió por ti. Eso es un error teológico. Muchas personas se han salvado así, pero los que evangelizan así lo hacen en ignorancia. Ahora, si nosotros sabemos la verdad, hagámoslo bien. No le vamos a decir a la gente: Jesús te ama y murió por ti, porque nosotros no sabemos eso. Nosotros sabremos si Cristo murió por alguien cuando esa persona se arrepiente y crea. Antes no podemos saberlo. Pastor, entonces, ¿cómo les decimos? Les decimos que Cristo murió para salvar a pecadores como tú. No que Cristo murió por ti, Cristo murió para salvar a pecadores como tú. Y lo que tenemos que hacer ver a Él no es que Cristo haya muerto por Él, sino que su pecado está delante de la justicia de Dios y que la única forma de escapar de la ira de Dios es la muerte sustitutiva de Cristo, que cancela su deuda penal. Y finalmente, a nuestros amigos que están aquí, las personas que nos visitan, nuestros queridos amigos y personas nuevas que nos acompañan, hoy hemos expuesto delante de ustedes el suficiente conocimiento de Cristo como un gran Salvador. Pero ahora, amigo que nos visitas, tú debes reconocer que tú eres un gran pecador. Cristo vino como un gran Salvador para salvar a grandes pecadores, y tú eres un gran pecador. Gran pecador, yo, pastor, tenga cuidado, yo soy un hombre muy decente, no he matado a nadie, no robo a nadie, y todos pueden dar testimonio de mi decencia, hasta mi esposa que me conoce. Yo le digo, amigo que me visita, que usted es un gran pecador. A la mente de las personas que lo conocen y por el testimonio de su esposa, usted es un hombre decente a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios, usted es un gran pecador. Usted ha violado los mandamientos de Dios constantemente, y por uno solo que haya violado, usted va a ir al castigo eterno. Y por eso usted es un gran pecador. Y lo único que puede salvarlo es un gran Salvador. Y por esa razón usted hoy está siendo confrontado con el gran Salvador, con su gran pecado, para que usted venga el arrepentido, con el de perdón y misericordia, y halle en él la salvación que Dios le quiere dar. Así que venga ahora mismo a Cristo, ya tiene la suficiente información. Ahora recibe la invitación de venir a Cristo. No permita que nada le impida venir. Venga ahora y recibirá perdón perfecto y salvación. Vamos a colocarnos de pie y a darle gracias a Dios.
gracias por tu palabra. Realmente hoy te hemos conocido mucho mejor gracias a tu palabra. No estás entre nosotros de cuerpo presente, pero tu Espíritu Santo nos ha pintado hoy un retrato maravilloso de nuestro grandioso Salvador. Nosotros estamos felices de que tú nos hayas salvado y hayas muerto por nosotros. Ahora te pedimos que podamos meditar mucho más y estudiar mucho más, conociendo la persona y la obra de Cristo, el gran Salvador. Y a las personas que están aquí que no te conocen, rogamos que el haberse expuesto a tu palabra en medio de la presencia especial de tu pueblo, de tu Espíritu y tu pueblo, sea para ellos la obra de tu Espíritu trayéndolos al arrepentimiento y la fe. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Pedimos que tu brazo se manifieste sobre muchos para salvación eterna. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora nos vamos a ir de aquí sin alabar a nuestro Cristo por medio de cantos. Vamos a abrir el himnario. En el himno